Bienvenidos a la clase de griego. Esta es la primera lección y en esta lección vamos a estar haciendo una introducción al idioma, al griego koiné, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y también vamos a aprender el alfabeto y las cosas más básicas del idioma. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué estudiar griego? Es interesante que muchos hoy en día se hacen esta pregunta, ¿no? Tenemos muchas buenas traducciones, entonces si hay tantas buenas traducciones, ¿para qué molestarse en aprender el idioma? Me sorprende la cantidad de instituciones y de seminarios que están dejando los idiomas bíblicos a un lado como parte de un programa de estudios de teología. Es interesante que grandes hombres, fieles y piadosos, que siguieron a Dios, hombres del pasado, no se hicieron esta pregunta. Ellos daban por sentado aprender el idioma griego. Por ejemplo, uno de los grandes reformadores, Ulrich Zwingli, él dijo lo siguiente: he decidido firmemente estudiar griego. Nadie, excepto Dios, puede prevenirlo. No es una cuestión de ambición personal, sino una de poder entender los escritos más sagrados. Ulrich Zwingli estaba tan determinado de aprender el griego que él dijo que solamente Dios podía impedirlo. Tal era su determinación. Pero no era el único. El gran reformador Martín Lutero dijo algo similar. Él escribió: si los idiomas no me hubieran convencido respecto al verdadero significado de la palabra, probablemente aún sería un monje encadenado, comprometido en predicar silenciosamente en la oscuridad de un claustro los errores romanistas. El Papa, los sofistas y su imperio anticristiano habrían permanecido inquebrantable. Para Martín Lutero, si entendemos bien lo que está diciendo, la razón por la cual la Reforma Protestante tuvo lugar fue porque él decidió aprender los idiomas originales de la Biblia. Para estos grandes hombres, aprender griego o hebreo no era algo que se tenía que cuestionar, más bien era algo que se daba por sentado. Sin embargo, de todas maneras, nos hacemos la pregunta, y hoy en día muchas personas se hacen la pregunta. Tenemos tantas versiones de la Biblia en español y en inglés y en otros idiomas que en verdad son buenas traducciones. Entonces, ¿cuál es la necesidad de aprender griego? Voy a dar algunas razones, pero antes de decir y de dar estas razones, me gustaría enfatizar que el hecho de que una persona aprenda griego no le pone en un nivel mayor de espiritualidad. Si usted es pastor y está deseando aprender los idiomas originales, le animo a que lo haga. Es muy importante que lo haga, pero al mismo tiempo quiero advertirle que saber los idiomas originales en ninguna manera lo va a poner a un nivel superior al de aquellos a quienes usted ministra. Tampoco aprender griego significa que va a simplificar los problemas en la interpretación. Más bien, el hecho de conocer los idiomas originales le va a ayudar a entender mejor las diferentes decisiones de interpretación. Y eso algunas veces va a ser más complicado el hecho de tomar una decisión en cuanto a cómo interpretar la palabra de Dios. Sin embargo, hay algunas razones por las cuales considero que todo estudiante de la palabra de Dios, serio, y específicamente toda persona que desea servir al Señor en el ministerio de la predicación de su palabra, debería considerar estudiar los idiomas originales. Y una de esas razones es que al estudiar griego y hebreo en el caso del Antiguo Testamento, usted podrá desarrollar
la habilidad para interactuar de primera mano con los textos de la Escritura. Ya no tendrá que depender de una traducción, es decir, no tendrá que depender de herramientas secundarias, ya sean traducciones o comentarios. Con esto obviamente no estamos diciendo que no necesite utilizar comentarios o traducciones. Si usted se dedica a la predicación de la palabra de Dios semanalmente, usted necesariamente va a tener que utilizar una traducción. Pero sin embargo, el hecho de conocer los idiomas originales le va a ayudar a entender, a ir al texto tal cual como se nos ha entregado. Y va a poder comparar las traducciones y va a poder tomar decisiones. También usted va a poder analizar lo que los estudiosos dicen en cuanto a un pasaje específico, lo que los comentaristas están escribiendo. Obviamente ya no va a tener que confiar ciegamente en lo que alguien está diciendo, sino que usted va a poder examinar los recursos de una forma más crítica. Eso significa que va a poder evaluar de manera más objetiva los recursos secundarios. También, y aunque no se habla mucho de esto, pienso que es importante conocer los idiomas originales y conocer más específicamente el griego koiné, en el cual el Nuevo Testamento fue escrito, le va a ayudar a desarrollar un gran aprecio por aquellos que están involucrados en la traducción e interpretación de las Escrituras. Generalmente las personas que critican a una traducción como inferior o como una traducción malintencionada, generalmente no conocen los idiomas originales, generalmente no entienden cómo funcionan los idiomas, ni tampoco entienden toda la complejidad que la traducción involucra. Estas son algunas razones por las cuales es importante que todo estudiante de la palabra de Dios que se dedique en la enseñanza de la palabra de Dios y que se dedica a la predicación de la palabra de Dios, considere y se esfuerce por aprender los idiomas bíblicos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Durante varias semanas vamos a estar estudiando las cosas más básicas del idioma griego, del griego koiné. Antes de hablar de la gramática del idioma en sí, me gustaría dar una reseña histórica de cómo se desarrolló y cómo es que el Nuevo Testamento llegó a ser escrito en lo que ahora conocemos o denominamos el griego koiné. El idioma griego es uno de los idiomas más antiguos que conocemos. Ciertamente podemos trazar su existencia hasta un poco después del 2000 antes de Cristo. De hecho, el griego koiné del Nuevo Testamento y de la Septuaginta solamente conforma una pequeña parte de la historia de este gran idioma. Un poco después del 2000 antes de Cristo, un grupo de personas conocidos como los helenos llegaron a residir alrededor del Egeo, cerca a las islas del mar Egeo. La región donde estas personas se ubicaron fue conocida como la Helade, en griego, Hei Elas. El idioma que estas personas hablaban se denominaba como Hei Hellenikei Glossa, la lengua helenística. Más tarde, los romanos se refirieron a estas personas como griegos. Ciertamente, la palabra griego proviene del latín graeci. Es por eso que hoy en día llamamos al griego griego. Sin embargo, cuando usted lea el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la palabra que generalmente se traduce griego en castellano siempre es he eleis.
Y también seguramente usted ha escuchado de los judíos helenísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se debe a que originalmente ellos eran conocidos como los GLAs. Como dijimos, más o menos alrededor del siglo XV al XIII, en esta zona comenzó a crecer una civilización, una gran civilización, la cual era conocida como la civilización micénica. Es en esta civilización en donde vemos los primeros indicios de un idioma griego. En esta civilización, como vemos aquí en el mapa, se expandió por gran parte del mar Egeo o por las islas egeanas. Es en esta civilización en donde vemos indicios de lo que ahora se denomina el griego micénico. En verdad, los primeros escritos que encontramos del griego es en este dialecto griego micénico. Como digo, los textos más antiguos conocidos del idioma griego fueron escritos, o más bien dichos, fueron tallados en griego micénico. Estos escritos datan aproximadamente del siglo XIII antes de Cristo. Ahora, hay una diferencia entre el griego que vamos a aprender y el griego micénico, y es que el griego micénico, en vez de un alfabeto, utilizaba glifos o pictogramas que representaban sílabas. Aquí tengo una foto en donde podemos apreciar lo que ahora llamamos griego micénico. Sin embargo, esta forma del idioma comenzó a decaer por varios siglos y ya no se conocía mucho hasta el siglo VIII después de Cristo. Es en este siglo en donde el idioma griego vuelve a reaparecer, pero ahora aparece en múltiples dialectos. Y en estos dialectos básicamente se dividían en dos formas principales: los dialectos del occidente y luego los dialectos del oriente. En el occidente teníamos diferentes dialectos, pero que tenían muchas cosas similares, como por ejemplo el dórico peloponeso, el griego del noroeste. Por otro lado, en oriente teníamos los dialectos ático y jónico, como también el dialecto arcadián y el chipriota. Todos estos dialectos se hablaban en las diferentes islas y localidades del Egeo. Y interesantemente, con el pasar del tiempo, dos de estos dialectos llegaron a predominar, y ellos fueron el jónico y el ático. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual estos dialectos, entre todos los demás, llegó a predominar? Esto se debió a que grandes de las obras clásicas fueron escritas en estos idiomas. Ciertamente la Ilíada y la Odisea de Homero fueron escritas en jónico. Sin embargo, por razones políticas, el griego ático se volvió el idioma estándar. Esto se debió a que Persia conquistó Asia Menor, incluyendo Jonía, lo cual disminuyó la influencia jónica. Como Atenas paró la expansión de Persia, y como en Atenas se hablaba ático, esto resultó en el crecimiento del dialecto ático, de tal manera que el griego ático o el dialecto ático se volvió el idioma estándar, y a este más adelante se denominó como el griego clásico. Es del griego ático de donde procede el idioma que vamos a aprender, o el dialecto que vamos a aprender en esta clase, el griego koiné. Cuando los macedonios llegaron a Grecia,
ellos llegaron siendo dirigidos por Felipe II. Aunque él conquistó estos lugares, él adoptó el arte y lo adoptó para propósitos gubernamentales como también educativos. Esto obviamente causó que las personas más educadas hablaran o aprendieran a hablar ático. Después de algunos años, cuando Felipe II murió y su hijo Alejandro Magno asumió el liderazgo, el idioma ático se comenzó a esparcir por todo el mundo conocido. Más o menos alrededor del siglo IV, Alejandro Magno comenzó a conquistar el mundo y al comenzar a conquistar diferentes lugares y localidades, llevó consigo el idioma ático. Como vemos aquí, este mapa nos muestra la dimensión y cuán extenso fue el imperio de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Y él llevó el idioma a diferentes partes del mundo, lugares donde nunca antes se había escuchado griego. Pero como Alejandro Magno estuvo conquistando diferentes grupos, su ejército tenía que crecer. Y para que el ejército de Alejandro Magno creciera, él tuvo que reclutar personas de las diferentes localidades que conquistó. Obviamente, se tuvo que desarrollar un sistema estándar para poder dar órdenes o comunicarse con estos soldados. Es en este momento entonces que el griego ático se comienza a simplificar, se vuelve más redundante. Obviamente, una persona que habla griego como segundo idioma iba a hablar de una forma más simple que alguien que tenía el idioma como su lengua materna. Entonces, con el pasar del tiempo, el griego ático comenzó a cambiar y más o menos alrededor del año 300 a.C., al griego ático se le denominó koiné dialectos, lo que significaba el dialecto koiné o el griego koiné. Este es el idioma que Dios utilizó en su soberanía. Dios, en su gracia y en su plan soberano, decidió darnos su santa palabra en el griego común de la gente, el cual se habló entre el año 300 a.C. y 300 después de Cristo. Es interesante que en Gálatas 4:4 leemos: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios, en su soberanía, había decidido enviar a su Hijo Jesucristo en el momento que a Él le pareció adecuado, y este momento fue cuando la gran mayoría de personas en el mundo podía comunicarse en un solo idioma, y este idioma es el griego koiné. Ahora que entendemos un poco cómo es que apareció el griego, ahora podemos aprender las formas de este idioma y después para poder leer el Nuevo Testamento. Aquí tenemos un cuadro con el alfabeto griego. Como podemos darnos cuenta, la primera letra del alfabeto griego es alfa y suena como nuestra A en español. La siguiente letra es beta, también suena como nuestra B en español. Luego tenemos gamma, que suena como la G de gato, la G suave, gamma. Luego tenemos delta, que suena como la D en español. Epsilon es una E corta. Zeta, que suena como un zumbido, el zumbido de una mosca o de una abeja, zzz, algo así. Zeta. Luego tenemos eta, que es como un sonido de una E larga combinada con una I, eta. Luego tenemos zeta, su pronunciación es equivalente a la Z española, zeta. Luego tenemos iota,
suena como nuestra I latina. Kappa, como nuestra K. Lambda. Continuamos con mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma. Hay algo interesante que ustedes pueden notar ahí. La sigma tiene dos formas. Esta forma que parece como una O en español y la otra que parece como una S. Se utiliza la primera forma al comienzo o en la mitad de una palabra. Pero cuando una palabra termina en sigma, siempre se utiliza la segunda forma, la sigma final. Y su pronunciación es como la S en español. Luego tenemos tau, upsilon, phi, chi. Notemos esta letra, es importante, no es como la X en español, sino que su pronunciación es como la J en español, pero un poco más gutural, algo así. Ji. La siguiente es psi, el sonido es como una PS. Y finalmente la última letra del alfabeto griego, la omega, que es como una O larga. Algunos detalles importantes que debemos tener en mente respecto al alfabeto griego son los siguientes. En primer lugar, a diferencia del español, el griego consta de 7 vocales. De estas vocales, épsilon y ómicron son cortas, mientras que eta y omega son vocales largas. Las vocales alfa, iota y upsilon pueden ser cortas o largas dependiendo de cómo se escribe una palabra en particular. También es importante que sepamos en este momento que las vocales cortas, épsilon y ómicron, en algunos casos se alargarán a su vocal correspondiente. Es decir, épsilon se alargará a eta y ómicron se alargará a omega. Las consonantes, por su parte, se pueden clasificar fonéticamente según el siguiente cuadro. Por ejemplo, tenemos consonantes labiales, es decir, consonantes que se pronuncian utilizando los labios, como pi, fi, beta, mu y psi. Luego tenemos las consonantes paladiales, aquellas que requieren el paladar o la garganta también, en el caso de ji, por ejemplo. La primera es kappa, ji, gamma, también la gamma nasal, la xi, y luego tenemos las consonantes linguodentales. Es decir, estas consonantes necesariamente requieren el uso de los dientes y de la lengua para su pronunciación. Por ejemplo, tenemos tau, theta, delta, lambda, rho, nu, zeta y sigma. Algo más antes de pasar a la siguiente parte. De todas las consonantes en el alfabeto griego, la letra gamma merece una mención especial. Cuando gamma aparece antes de las consonantes gamma, kappa y ji, esta suena como la N en español. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver la palabra ángelos, mensajero. Esta palabra se traduce como mensajero o como ángel. En este caso, la primera gamma se pronuncia como la N en español, ángelos, es decir, de esta manera, ángelos y no ángelos. Recuerda, cada vez que encuentres una gamma, una kappa o una ji después de una gamma, la gamma debe ser pronunciada como una N en español. Ahora pasamos
a la puntuación en griego. En el idioma griego del texto del Nuevo Testamento, usado por las sociedades bíblicas, existen 4 símbolos de puntuación y ustedes lo van a ver en su Nuevo Testamento griego. El primero es un punto final o un punto, como aquí el punto abajo, y esto representa a nuestro punto final, al punto final en español. También van a ver una coma, y cuando ustedes vean una coma en el texto griego, también equivale a nuestra coma en español, se utiliza de la misma manera. También ustedes van a encontrar un punto suspendido como a la media mitad de una letra, al final de una oración, y este punto suspendido representa o es equivalente al punto y coma o a los 2 puntos en el idioma español. Otro signo de puntuación que vamos a encontrar en nuestro Nuevo Testamento griego es este último, que parece un punto y coma. Sin embargo, cada vez que usted encuentre este símbolo o este signo de puntuación en el Nuevo Testamento, no representa un punto y coma en español, sino que representa al signo de interrogación en nuestro idioma. Y al igual como el idioma inglés, alemán o francés, este signo de puntuación solo se escribe al final de la oración. También el griego goza de 8 diptongos. Y aquí les presentamos alfa y iota, que se pronuncia como I, alfa y upsilon, que se pronuncia como au, como en auto, epsilon y iota, como ei, en aceite, epsilon y upsilon como eu, como feudo. Luego tenemos omicron y iota, como hoy, como decir oiga. Omicron y upsilon, su pronunciación es como una U larga, como en grupo. Luego tenemos eta y upsilon, y su pronunciación es casi parecida a eu, pero un poco más como eu. Y finalmente tenemos el diptongo upsilon y iota, que se pronuncia como uy, como en juicio. También hay otros diptongos, los cuales son denominados o conocidos como diptongos impropios. Los diptongos impropios son una combinación de las vocales largas, alfa, eta y omega, con la vocal iota, pero la iota se escribe debajo de la vocal principal. A esta iota se la conoce como la iota subscrita. La pronunciación del diptongo impropio es la misma que la de la vocal larga sin la iota subscrita. Es decir, que cuando usted encuentre alguno de estos diptongos impropios, como el primero, vamos a pronunciarlo tal como se pronuncia la vocal larga. A, E, U, O. Ahora, en griego, cuando un diptongo es acentuado, no se rompe la sílaba como sí sucede en el español. Al agregar una tilde a Raúl, una palabra que normalmente hubiera sido monosilábica, ahora se divide en 2 sílabas, Raúl, por la presencia de la tilde. Lo mismo sucede con la palabra tío. Al poner la tilde, esta se convierte en 2 sílabas, tío. No es así en el idioma griego. Los diptongos nunca se rompen en 2 sílabas diferentes al tener la presencia de un acento. Otra marca diacrítica que existe en el idioma griego son lo que conocemos como espíritus. Estas son marcas diacríticas que se escriben encima de cualquier vocal, diptongo, y también encima de la consonante ro, con la cual comienzan una palabra.
La primera de ellas es denominada el espíritu suave y su pronunciación corresponde a la H muda en español. La segunda, el espíritu rudo, corresponde a la J en español. Es importante que tengan en cuenta esto. Toda palabra que comienza con una vocal o con un diptongo o con la consonante ro, necesariamente debe poseer un espíritu. Si no tiene el espíritu, se va a considerar como que si la palabra estuviera mal escrita. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se utiliza el espíritu. En la palabra ángelos tenemos un espíritu suave. Entonces, la pronunciación es equivalente al H muda en español. Simplemente no la pronunciamos, pero la tenemos que escribir. Entonces decimos ángelos. Luego tenemos la palabra juíos. Y en este caso utilizamos el espíritu rudo. Y la pronunciación del espíritu rudo es como una J en español, juíos. Otro detalle que debemos notar aquí es que cuando se utiliza un espíritu con un diptongo, el espíritu siempre se escribe encima de la segunda vocal. Además de los espíritus, en el griego tenemos tres tipos de acento. El primero es el acento agudo. El acento agudo es igual que una tilde en español. Este acento puede aparecer en cualquiera de las últimas tres sílabas. En griego tenemos un segundo acento, el cual se llama el acento grave. Este acento se parece a una tilde invertida. Se usa solamente cuando una palabra con acento agudo en la última sílaba está justo inmediatamente antes de otra palabra que empieza con acento. En este caso, el acento agudo cambia a un acento grave. El tercer acento en el idioma griego es el acento circunflejo. Como pueden ver en la pantalla, se puede escribir como la marca de una ñ en español o como una curvita, como una ceja. Ustedes van a ver ambos acentos en diferentes fuentes o textos griegos. El acento circunflejo solo puede aparecer en la última o penúltima sílaba y siempre va encima de una vocal larga. Con tan solo una lección de griego, ahora ustedes pueden pronunciar cualquier palabra del Nuevo Testamento. Sin embargo, no podemos avanzar si es que no comenzamos a memorizar palabras del Nuevo Testamento. Durante el transcurso de todas estas semanas, usted va a tener que memorizar estas palabras. No podemos adquirir un idioma si es que no estamos adquiriendo vocabulario constantemente. Se recomienda que vaya construyendo un tarjetero en donde usted pueda anotar las palabras con sus respectivos significados para una mejor memorización. También puede escribir las palabras griegas en una hoja en blanco y luego puede tratar de poner el significado de las mismas, etc. Hay diferentes cosas que usted puede hacer. Puede asociar algunas palabras en español con algunas palabras en griego y de esta manera seguir aprendiendo el idioma. Las palabras para esta semana son ángelos, ángel, mensajero. Esta aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Luego tenemos apóstolos, apóstol, enviado, 80 veces en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la palabra theos, que se puede referir a Dios el Padre, a Dios el Hijo, al Dios verdadero, como también se puede referir a una falsa deidad. Esta palabra aparece 1317 veces en el Nuevo Testamento. Tenemos Christos, Cristo, Mesías, el ungido, aparece 529 veces en el Nuevo Testamento. Paulos aparece 158 veces y Petros, que aparece 156 veces.
Espero que usted haya disfrutado de esta primera lección y espero que vuelva para la siguiente lección y que la emoción no mengue. Nos vemos hasta otra ocasión. Que Dios lo bendiga.